Primera etapa: el abuelo, el solar y la casa. 1. Tierra y cielo de Mérida. Aguas frías que descienden de la montaña nevada. Árboles de luminosas hojas verdes y sombra apaciguadora. Helechos y musgos donde se cristaliza el rocío. Permanente rumor de los cuatro blancos y espumosos torrentes en el que la altiplanicie de Mérida se va a bañar los pies. Continua circulación de pájaros, gonzalitos, colibríes, azulejos, chupitas, por el esmerilado cielo azul, la masa de la sierra con sus helados picachos del toro, la columna, el león. Cerrando el estupendo telón de fondo que erigió la naturaleza, daban a mi ciudad deleitable color y placidez entre todas las de Venezuela. Por más que anduve por muchas tierras, no perdí la costumbre de ser merideño entrañable. Y los cuentos de Mérida, y el olor de sus flores, y la fiesta de aguas y verdura con que la engalanó el clima, me tienen en trance permanente de retornar a su paisaje. Espero que para entonces ya el venerable capítulo de la catedral me haya descargado de la fama de herético que me asignó durante tan rencoroso tiempo y goce, como otros viejos que yo conocí, de alfombrado y reclinatorio en las ceremonias eclesiásticas, y mis huesos vayan a abonar el colonial cementerio de Santa Juana, donde se producían, con la cal centenaria de tantos difuntos, las más dulces y encendidas naranjitas. Aunque la higiene municipal no estaba muy desarrollada en el tiempo de mi infancia, ni acaso lo requería lo bonacible del clima, nos prohibían comer de aquellas naranjas, no solo por ser la de los muertos y simbolizar una poética metempsicosis y transmigración de las almas, sino también porque muy cerca de allí estaba el Hospital de Lázaro. Pero Mérida, suprimidos tales inconvenientes, era uno de los lugares en que valía la pena vivir. La vista se educa en las más variadas gamas de verde, las flores despuntan hasta en los tejados de las casas, el albarregas siempre está sonando y puliendo en el molino de sus aguas torrentosas los graníticos rodados que arrastra, y las campanitas de las 10 iglesias, quebrándose en la blanca diafanidad del aire, a cualquier hora del día tienen novena o ejercicio religioso. Explícase por ello, o puedo explicarlo yo, que prefiero la poesía a la historia, que aquellos soldados de la conquista que aquí llegaron después de tragarse tantas leguas cuadradas de arisco trópico, quisieran arraigar y quedarse. No importaba la enorme distancia, ni las tremendas cuestas, ni los páramos que aislaban aquel lugar de las costas y los caminos marítimos. El sitio era hermoso y fácil prosperaban las familias. No se venía a buscar el dorado, sino la paz. Era tierra para quedarse y no para continuar errando. Familias que se casaron entre sí, que edificaron sus caserones de teja lo más cerca posible de la plaza, donde hubo curas y santos, militares, damas virtuosas y hasta alguna mesalina posesa del demonio. Están firmando escrituras, transmitiéndose herencias, otorgando testamentos o peleando linderos desde hace 3 siglos. Ellas dicen, con alguna jactanciosa y reprochable pedantería, que son las gentes más españolas entre las que pueblan la enorme y diseminada Venezuela. El tiempo para el que nace Mérida es como un tiempo denso y estratificado, tan diverso de ese tiempo nervioso y olvidadizo que se vive en lugares más modernos. El pasado se confundía con el presente y los personajes que vivieron hace 3 siglos o no vivieron sino en la medrosa fantasía de algunos merideños, eran los testigos obstinados, los fantasmas de nuestra existencia cotidiana. Para contar el tiempo y dar color a los meses, que sin ellas serían monótonos, se levantaban las fiestas de iglesia. Sobre las 12 casas del año se erguían los santos en sus andas floridas de azucenas y lirios, con la luz de la cera que eclesiásticamente diligentes elaboraban las abejas de Mérida. El año comenzaba con los violines campestres que de hogar en hogar, de pesebre en pesebre, celebraban los primeros pasos del niño Dios. Se suponía que, nacido en diciembre,
entre las ovejitas de anime, los reyes magos esculpidos por los imagineros populares y los frescos helechos montañeses que decoran el pesebre, ya para enero el divino infante podía caminar. Y era entonces, entre músicas y romances del siglo XV, traídos seguramente por los soldados de la conquista, las fiestas de sus primeros pasos. Corría la chicha en los hogares campesinos, se repartían bizcochuelos y mistela dulce. Febrero mandaba sobre la ciudad y los pueblos circunvecinos las mascaradas de la Candelaria. Era como la versión criolla de las danzas de la muerte del medioevo. Se bendicen las lívidas velas del alma, las que se encienden a los agonizantes en el tránsito postrero, mas al mismo tiempo, porque los campos estaban floridos y más allá de los muertos, la vida seguía corriendo. La mascarada que en Mérida llamaban de los locos, hacía sonar sus cascabeles y marcaba los compases saltarines de una música grotesca. Para mediados de marzo, los cerros de la Virgen y de las Flores ya esplénden de su cosecha de lirios, narcisos y azucenas. El buen artesano San José celebra entonces su fiesta. Otra vez, en sus manos de robusto viejo sanguíneo, reflorece la vara simbólica. San José repartía tortas y grandes fuentes de monjiles dulces en todas las casas de Mérida. El señor obispo va de mitra y báculo, refulgente de oro y pedrerías, a dedicarle una solemne pontifical. Junto con las flores y los gallardetes de papel, las niñas recitan la corona de octosílabos que forman los gozos de San José. Oscura y ventosa después de San José, suele entrar la Semana Santa. Los merideños recuerdan que cierto Jueves Santo, después de la ceremonia del lavatorio, la tierra se abrió estentóreamente tragándose un obispo, media docena de canónigos, numerosos diáconos y subdiáconos y millares de fieles inocentes. Lo que ocurrió en el terremoto del año 12 es materia de muchas tradiciones locales, y en las pláticas de Cuaresma, junto a los altares cubiertos de luto morado, pasaba otra vez esa emoción medrosa. ¿Cumpliste con la iglesia?, inquirían las gentes unas a otras. Hasta en nuestras manos de niños ponían unos viejos devocionarios españoles donde la suerte de los réprobos que pecaron y no cumplieron con la iglesia se narraba en ejemplos terroríficos. ¿Y acaso esos ejemplos, esos combates de Dios y el diablo que en mi recuerdo se funden con las pesadas comidas de Semana Santa, comidas de atún, de aceitoso bacalao, de escabeche de Maracaibo, me provocaban angustiosas pesadillas? El diablo de los ejemplos estaba allí, en mi cuarto, moviendo sus alas de vampiro nocturno. En muchas de esas historias, el diablo impalpable se lleva a sus víctimas en la más alta noche saltando por la ventana, abriendo invisibles grietas en el techo y dejando tras de sí un vaho de pronunciado azufre. Lo que en realidad se lleva es nuestra alma, y para conducirla no importa que las puertas permanezcan cerradas. Al otro día podíamos estar muertos y como carbonizados en nuestra cama, mientras el alma vaga por los espacios. Y después del terror de la noche, uno se despertaba con un gran deseo de confesarse. Ya sabíamos cómo el grave padre Morales, asustándonos con la segunda persona del plural, iniciaba siempre sus confesiones. Decidme cómo pecasteis en pensamiento, palabra y obra. Por eso, después de aquel túnel tétrico de la Cuaresma y la Semana Santa, la Pascua de Resurrección entraba con tanto regocijo. Mayo era el mes de las vírgenes. Había tantas en Mérida que se quedaron esperando a sus estudiantes infieles, a sus audaces novios que fueron a buscarse una posición en la capital de la República y que nunca regresaron. El coro de sus cantos, la música de su soledad romántica, desposada ya con el uniforme blanco y azul de la virginidad perpetua, tenía en el mes de mayo su fiesta más propicia. Los malabares que hubieran sido para el novio se depositaban a los pies de la diosa, y las manos que hubieran bordado pañales y camisas de infantiles ahora bordaban estolas, sobrepellices y paños de altar. Para el Corpus Christi,
que suele caer en junio bien llovido y abundante de frutos, se entra en el solsticio de verano y se pasa del signo de Cáncer al signo de Leo, hay una fiesta casi pagana de cosechas y en reverencia al Santísimo Sacramento se levantan en la Plaza del Espejo, de Milla, de Belén, del Llano, los grandes arcos decorados de frutas, ramas de laurel, flores y animales. Dios debe bendecir a todas sus criaturas. En el frondoso arco, junto a las piñas de señorial copete y los racimos de parchas y de morados caimitos, erigían su menudo milagro zoológico un cachicamo y una ardilla. Imitando los días del Edén, y sin que la divinidad se tornase por ello colérica, en una alta vara del arco, un mono tití devora un fresco cambur guineo. Es una historia natural ingenua que confunde y entrelaza sus géneros, que los pone a alabar a Dios como aquella con que los artesanos góticos decoraban los muros de sus catedrales. En la mitad del año, en el límite entre el invierno y el verano, el Corpus Christi era una fiesta de naturaleza fecunda, y el refulgente disco de la custodia se parece al disco del sol. Julio, agosto, septiembre, octubre, meses de los más fuertes calores, van destacando sobre las casas del almanaque otros patrones y santos propicios. La Morena Virgen del Carmen, que nuestro viejo escultor Rafael Pino había representado como una muchacha criollísima y trigueña con dos hermosos lunares, Santa Ana, Santa Filomena, Santa Rosa, San Francisco, que en los primeros días de octubre azota el cielo tormentoso con su cordón. San Rafael, el más simpático de los arcángeles, menos guerrero y agresivo que el terrible Miguel, menos alado e impalpable que el mensajero Gabriel, menos desconocido de nosotros que el lejanísimo Uriel, aparecía allá por el 24 de octubre en la iglesia del Espejo en compañía de Tobías y su pescado taumatúrgico. Fiesta popular que eleva por el cielo de Mérida una maravillosa flota de globos de papel coloreado, que encendía sus estruendosas recámaras y sus arbolitos de fuegos artificiales, que paseaba por las calles su murga musical repartiendo la laudatoria. Tenía fama el arcángel, protector de ciegos y turistas, de haber cobijado en su cofradía a las más alegres, borrachas y nocturnas gentes de la ciudad, que le tomaban de pretexto para diversiones muy profanas. El obispo Silva, muy severo aristócrata, quiso en cierta ocasión clausurar la ruidosa cofradía, pero una Mérida popular y epigramática pareció alzarse en rebelión. Y el obispo, hombre de ingeniosas y comprensivas palabras, que ya era para entonces decente enemigo del gobierno, tuvo una frase absolutoria: en un país de ciegos hay que venerar a San Rafael, taumaturgo de la ceguera. Así, en la cofradía del Arcángel había que buscar siempre los mejores músicos, los más diestros improvisadores populares, los bebedores más conspicuos. Era la fiesta de San Rafael como una despedida a la alegría y sensualidad del mundo, mientras se descorren los lutos y doblan las campanas de la funeraria conmemoración de los muertos. Las benditas ánimas del purgatorio que flotan en las neblinas de noviembre, que andan con sus camisolas blancas y sus vacilantes y fugaces luminarias en tétrica y nocturna excursión por los solares merideños. Pero ya al alborear de diciembre la Sierra Nevada parece estrenar una luz nueva. Despeja y azula el cielo para que en él revoloteen las más tornasoladas mariposas del tiempo seco. Una promesa pascual ya se advertía en la campanita madrugadora que llama a misa de aguinaldos, en la claridad de aquellas mañanas, en los perfumados manojos de inicillo y díctamo real que para adorno de los pesebres bajan los campesinos de los páramos. Se escoge la fina paja sobre la cual debe tenderse el niño Dios, los helechos y los musgos que refrescarán su gruta. Se muestra ya la labor extraordinaria e inconfundiblemente merideña de los artífices del anime. En sus livianos muñecos, la historia sagrada se trasladó al paisaje humano y geográfico de Mérida. Sobre caballitos de paso, por caminos de cuesta, espolvoreados de mica,
van los Reyes Magos envueltos en sus chamarretas montañesas, con un sombrero pelo de guama y esgrimiendo uno de aquellos machetes rabo de gallo tan famosos en las guerras civiles de Venezuela. En otro rincón del pesebre, el rey Herodes se entrega casi jovialmente a la tarea de degollar inocentes. Distinguimos entre la minúscula multitud de jinetes y peatones, esculpidos en anime, cotudos de ejido que llevan al mercado sus cántaros de greda, indios de lagunillas que arrastran sus esteras, pastores de mucuchíes con su tropilla de ovejas. Para que naciera Dios se hacían, así, coloreados, fragantes y gozosamente serenos, aquellos últimos días del año en mi provincia andina, y alzábamos al límpido cielo de enero la alegría de nuestras cometas de estrella multicolor, larga cola y frenética pasión de viento. Lo mejor de la infancia tremolaba en su frágil arquitectura de alambre, goma y encendido papel picado, materia moldeable y nómada como nuestros sueños de entonces.